Bendiciones para ustedes, mis amados hermanos, hermanas y amigos. Estamos una vez más por este medio con la encomienda que el Señor ha depositado en nuestros corazones de dar a conocer a su Hijo. ¿Quién? Nuestro Dios a través de nosotros. Porque nosotros nada somos para poder conocer las cosas invisibles de Él, sino es Él que nos usa y nos muestra y nos revela. Y con mucho amor de todo corazón estamos aquí a la disposición para que Él siga usándonos a compartirle a ustedes el conocimiento de la verdad manifestada, que es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y en la serie que estamos llevando a cabo en el libro de Mateo, entramos hoy al capítulo 2, versículo 13. Vamos a seguir compartiendo. Mateo capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer la palabra para la gloria de Dios en el nombre de Jesús y la ayuda de su Santo Espíritu. Dice el versículo 13. Después que partieron ellos, o sea, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Nosotros sabemos que en la segunda parte del día de ayer ya compartimos que Herodes se había turbado y hacía el pueblo en gran manera. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el ser humano cuando se ve atentado conforme a sus intereses. El mal, el diablo, el Señor lo reprenda, se manifiesta por medio de su esencia, por medio de su imagen, que es la desesperación, la turbación, cuando es atacado. Entonces, basado en este sentido, Él habla con los magos de una manera sutil, con el propósito de darle muerte a este niño que había nacido, que era el rey de los judíos. Por eso el rey Herodes le dice: vayan e investiguen en qué tiempo y en qué lugar el niño ha de nacer, para yo ir a adorarlo también. Ya usted sabe que eso es una manera maquiavélica para desaparecerlo. Pero él lo que no sabe es que el cuidado de este niño hay una máxima autoridad, porque tiene un propósito con el niño a favor de usted y a favor mío. ¿Por qué? Porque nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Nosotros somos la creación divina de Dios. Y Dios no va a permitir que el mal se apodere de ninguno de nosotros. Ahora, esto se lleva a cabo juntamente con nosotros, porque nosotros tenemos la libertad de decirle que sí al Señor o decirle que no al Señor. Y nosotros somos los que vamos a causar nuestra propia consecuencia. Aquí vemos cómo Dios entra en relación con José para llevar a cabo el cuidado del niño. Eso mismo te está diciendo a ti, eso mismo me está diciendo a mí. Hoy día, donde quiera que nosotros llegamos, sea en la casa, en el trabajo, en la sociedad, en la comunidad, en la iglesia, en la familia, ahí tenemos una encomienda de parte de Dios, porque el enemigo va a usar esta misma estrategia para de alguna manera sacarnos a nosotros de nuestra posición espiritual en la cual Dios quiere vernos. Donde quiera vamos a ver el ataque del enemigo, donde quiera vamos a ver las sutilezas del enemigo, la estrategia para desenfocarnos, para desviarnos del propósito de Dios. Pero si nosotros entendemos que así como los magos eran guiados por una estrella hacia donde el rey que había nacido, nosotros también vamos a ser guiados, así como José va a ser guiado por Dios para liberarlo de la muerte, para liberarlo de las estrategias maquiavélicas del mal. Esto acontece en nuestro interior espiritualmente, una manera
real. Solamente usted tiene que proponerse creer en estas palabras y usted va a poder verlo de una manera natural. Entonces, Dios empieza dándole instrucciones a José. Es importante que usted y yo entendamos esa parte. Dios nos va a dar instrucciones, va a usar su ángel por medio de su espíritu. Por medio de su espíritu. Ayer Dios podía usar muchas cosas para hablarle al pueblo. Hoy va a usar a su escogido, a sus elegidos, a lo que Él ha puesto su simiente, a lo que Él le ha placido tomar para guiarte a ti, para guiarme a mí. Pero ya no es por medio de ángel de eso que nosotros conocemos celestiales, no. Ya es por medio de personas usado, guiado por el Espíritu Santo de Dios, que te van a hablar. Hasta un niño que esté en tu entorno, que vea tus acciones, tu conducta, tu comportamiento, te va a hablar, mira, eso no es de Dios. ¿Para qué? Para que usted entienda que usted está gobernando la parte humana aún, y que esa parte humana, la que Cristo cargó en la cruz, es la que Él quiere, es de la cual Él quiere liberarnos a nosotros. No va a hablar por medio de quien sea. De usted y de mí depende escuchar esa voz, no importa, porque Dios habla hasta por medio de la piedra. Esa persona que nunca han venido al camino de Dios, que no son cristianas, esa persona que no han tomado la decisión, a eso Dios los usa. Pero nosotros, como creemos que por ser parte de una denominación, que nosotros porque creemos que estamos de las manos con Dios, no escuchamos a esa persona. Es importante que usted aprenda a no ver el vaso, sino ver el contenido. Puede ser una persona que esté en un cautiverio de droga, de homosexualidad, de robo. Y si te habla la palabra de Dios, tú tienes que tomarla, porque Dios usa lo que sea para hablarnos a nosotros. Entonces, dice el versículo 14. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Ahí está la obediencia manifestada. Imagínese que José hubiese dicho, ¿a qué yo voy a ir para Egipto? No tiene sentido. Yo tengo que vivir una vida estable. Yo tengo que estar en un lugar, porque yo no voy a estar brincando y saltando y caminando. Mi amado, es la instrucción de Dios. Para Dios cuidar esa simiente que ha depositado en ti y en mí. Tú y yo tenemos que escuchar su voz. La voz en el día a día. No es que yo saque un versículo y venga a decirte, mira, eso es lo que Dios dice. No es que yo saque una norma de la Biblia y te diga, mira, eso es lo que Dios te manda. No, en el día a día es que el enemigo nos ataca por medio de lo que hacemos. Un ejemplo, el mismo Dios te dice, mira, no le eche mucha sal, no coma con mucha sal, tú que estás cocinando, porque te va a causar colesterol y el colesterol te va a llevar a una enfermedad. Si tú no escuchas esa voz, ahí en lo simple, en lo normal, mire, te dice un ejemplo, te estoy poniendo un ejemplo, no es que estas son las normas de Dios, para que podamos entender las instrucciones de Dios. No vea tanto ese celular 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas conectado ahí. Un ejemplo te estoy poniendo. Porque te va a causar migraña, te va a enredar en esas redes. En lo normal, en lo sencillo, Dios te está hablando para que tú escuches su voz. Claro, esta ilustración que te di no apunta al propósito interno, pero lo que te hace daño secularmente te está diciendo la vida espiritual que tú estás viviendo. Porque si tú obedeces esa cosa sencilla, entonces va a obedecer a Dios con las cosas internas. ¿Entiendes? Te di ese ejemplo para que lo puedas entender. Porque el punto espiritual ahí es la obediencia. No es lo que Dios te mande a hacer o dejar de hacer. No, ese no es el parámetro. Mira, no mueve ese televisor de ahí donde está. Mira, no mueva aquello. Lo que quiere ver Dios a través de lo que te está diciendo, que no coma con mucha sal, que no vea tanto el celular,
es que por medio de eso tú manifiestes la obediencia. No es que por ver o no ver el celular tú te vas a perder, no. Es porque por lo que te dicen conforme a lo que tú obedeces. Entonces, por la obediencia es que Dios te va a calificar para cumplir su propósito en tu vida. Y aquí Dios le está diciendo a José, levántate, toma el niño y vete a Egipto. ¿Cuál es el punto esencial aquí? Que él se levantó y tomó el niño, no. No ese es el punto. Y es difícil de entender y yo lo puedo entender a ustedes. Es la disposición de hacer lo que Dios te diga, cuando Dios te diga y para donde Dios te diga. La obediencia. La obediencia. Lo mismo que le pasó a Adán. No coma del árbol del huerto. ¿El problema estuvo en comer? No. El problema estuvo en no obedecer. Porque si hubiese obedecido, no hubiese comido. Entonces, prepárate para obedecer la voz de Dios. La voz de Dios está dispuesto a obedecer para que esa simiente, ese niño que ha nacido en tu vida, pueda crecer fuerte, pueda guiar tu vida y que al final no sea tú, sino que sea Dios por medio de su Santo Espíritu. Dice el versículo 15. Y estuvo, el 14 dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Ahí está la obediencia manifestada. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ustedes ven cómo hay una conexión entre la palabra de Dios, la obediencia de nosotros y el propósito del cumplimiento de la palabra de Dios. El propósito del cumplimiento del propósito de Dios. Mi hermano, la palabra de Dios son vivas y eficaces y más cortantes que toda espada de dos filos. Es importante que nosotros obedezcamos a su voz, a sus enseñanzas. ¿En dónde consisten sus enseñanzas? En nuestra parte espiritual. ¿Cuál es el mandamiento? Que amemos a Dios sobre todas las cosas. El primer y gran mandamiento. El segundo nace del primer y gran mandamiento. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a obedecer. Hoy de nuestro interior salen muchas cosas negativas. El Señor nos manda a que las reconozcamos. El Señor nos manda a que entremos a nuestra habitación y le pidamos con lágrimas, Señor, quite esta actitud de mí, quite este comportamiento, porque ahí es donde Dios te está mandando. Los demás ejemplos que te estoy dando es para que tú entiendas que debes de obedecer el mandato espiritual, ya que nosotros debemos de ponerle un stop a nuestro gobierno. Mire lo que iba a hacer Herodes, pues no ponerle un stop al gobierno de su parte humana. Iba a pelear con el mismo Dios. Cuando nosotros no le ponemos un stop a nuestra parte humana, nos vamos a encontrar luchando con el mismo Dios. Tenemos que negarnos nosotros mismos. Tenemos que reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que reconocer cuando se manifiesta la ira, el enojo, la contienda, la desesperación en nosotros. ¿Por qué? Porque ahí es que está el mandamiento de Dios. Ahí sí usted tiene que obedecer. ¿Para qué? Para que Dios pueda venir a su vida. Y aquí el versículo 14 nos muestra cómo José obedeció lo que Dios le mandó. ¿Para qué? Para cuidar el propósito en él. Dice, y estuvo allá, el versículo 15, hasta la muerte de Herodes. El versículo 16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ve, el enemigo se va a turbar de una manera sobrenatural cuando usted y yo nos proponemos decirle que sí al Señor. Pero mire lo que dice el versículo 17.
Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto es algo que había sido profetizado por medio de Jeremías, que era la boca de Dios en ese momento. Mis amados, este libro de Mateo nos muestra la repetición de la palabra de Dios como en el libro de Génesis. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Produzca la tierra hierba verde, y produjo la tierra hierba verde. Júntese las aguas en un lugar y descúbrase lo seco. Y se juntó las aguas en un lugar y se descubrió lo seco. Y a lo seco llamó tierra, y a las aguas reunidas en un lugar las llamó mares. Produzcan las aguas seres vivientes, monstruos marinos. Haya lumbrera en el cielo. Mis amados, la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios son reales. Mire aquí cómo todo esto aconteció para que se cumpla lo dicho por el profeta. El profeta era la boca de Dios aquí en la tierra. Si Dios te dice hoy: humíllate, reconoce tu pecado, clávate con mi hijo juntamente en la cruz. Clavarse en la cruz es ponerle un stop a la parte humana, es decirle: tú no me vas a guiar, tú no me vas a desenfocar, tú no me vas a involucrar en las cosas de la vida, porque las promesas de Dios son eternas, y usted, diciéndole a la parte humana, las cosas de usted son pasajeras, momentáneas, y producen muerte. Ese es el lenguaje que Dios quiere. Ahí te está mandando Dios a que tú obedezcas. Debemos de cambiar nuestra mente. Debemos convertir nuestro pensamiento. ¿En cuáles? Los pensamientos de Dios. Debemos convertir nuestra boca. ¿En qué? En la boca de Dios. Dejar que sea Dios que hable por nosotros. Dejar que sea Dios que piense con nuestra mente. Dejar que sea Dios que mire con nuestros ojos. Eso es posible si usted lo cree. Si usted lo cree. De lo contrario, no va a ser posible. Dice el versículo 19. Pero después de la muerte, después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Si Dios no guía a José, es imposible que el propósito que él tenía con el niño, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, se llevara a cabo. Si Dios no guía nuestras vidas, mis amados hermanos, para nosotros es imposible entender las cosas de Dios. Tenemos que mantenernos como las 10 vírgenes, como las 5 vírgenes sensatas, como las 10 vírgenes sensatas. Atenta, pendiente, no dejando apagar nuestra lámpara. La lámpara es nuestro corazón, donde el Espíritu Santo alumbra nuestras vidas, guía nuestras vidas a través de la palabra, es que nos alumbra nuestros pasos. Mis amados, se los digo de todo corazón. Si Dios no nos guía, no vamos a llegar al propósito. Vamos a durar 1 año, 20 años, 30 años, 40 años esperando el cumplimiento de una palabra, y por nosotros no estar apercibido a la voz de Dios, a las instrucciones de Dios, nos vamos a quedar estancados como se quedó el pueblo de Israel, estancado en el desierto. Dice el versículo 21, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Todas las instrucciones que Dios le estaba dando a José, José la ponía en práctica. José se levantaba cuando Dios le decía que se levantaba. José tomaba al niño cuando Dios le decía que lo tomara. José se iba hacia donde Dios le decía que vaya. Usted y yo tenemos esa deficiencia. Esa es la razón por la cual no podemos ver la gloria de Dios manifestada a nuestro favor. Esa es la razón por la cual no podemos dejar de ver los problemas y dificultades que nos rodean, que nos persiguen.
porque por falta de conocimiento del mensaje de Dios, de la palabra manifestada, expresada de parte de Dios, no podemos recibir la palabra manifestada que es nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu. Y si no lo recibimos, vamos a estar caminando nosotros, no va Él a guiarnos a nosotros. Dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Ahí vemos una manifestación de José que corresponde a la parte humana. Este punto no podemos dejarlo de pasar. ¿Sabe por qué? Porque el niño que había nacido, el niño el cual Dios está guiando por medio de José, que es el propósito en su vida y en mi vida, no había obtenido el cumplimiento. Por lo tanto, José se llenó de miedo. ¿Por qué? Porque José, aunque era un escogido de Dios, todavía Dios no había venido a posar sobre él. ¿Por qué? Porque Cristo no había muerto en la cruz del Calvario, no había resucitado, no había cumplido Dios la promesa del Espíritu Santo. Por lo tanto, José aquí simple y llanamente era un instrumento para Dios llevar a cabo el propósito con su hijo. Eso mismo pasa con David. Eso mismo pasó con Samuel. Eso mismo pasó con Elías. Eso mismo pasó con Moisés en diferentes circunstancias, que eran instrumentos de Dios, eran escogidos de Dios, pero Dios no moraba dentro de ellos. ¿Por qué? Porque el pecado era rey y señor de la humanidad. Así, por medio de Adán, el hombre quedó preso en el pecado y en la muerte. Hasta que Cristo no viniera, venciera la muerte y derramara su espíritu, nadie podía dejar de manifestar la manifestación de la parte humana. Y aquí vemos a José como se llena de miedo, pero Dios siempre va a usar nuestro miedo. Como le estoy diciendo, Dios va a permitir que el vecino se levante contra ti. ¿Para qué? Para que tú veas lo que sale de ti. Dios va a permitir, tu chofer, que te encuentres con un tapón para que tú veas lo que sale de ti. Dios va a permitir que tus hijos tengan ciertas dificultades, vicisitudes, tanto en la escuela como en el entorno, para que tú veas lo que sale de ti. Entonces ahí es donde Dios te está diciendo: yo necesito gobernar tu vida. Debes reconocer tu condición para yo hacer la obra en ti. Porque yo toco tu puerta. Si tú me abres, dice el Señor, yo entro y ceno contigo y tú cenas conmigo. Entonces Dios, aprovechando este miedo de José, mire cómo se cumple la palabra que él había dado. Dice: tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que había de ser llamado Nazareno. Ahí terminamos esta tercera parte, que fue la continuidad de la segunda parte en el capítulo 2 del libro de Mateo. Mañana continuaremos en el capítulo 3. Mis amados, es importante que usted entienda que Dios es el que va a guiar nuestras vidas hacia el niño Jesús, hacia el propósito. No es por su fuerza, no es por mi fuerza. Miren, mis amados, si Dios no hubiese tenido un propósito con el miedo manifestado de José por haber dado una profecía, porque él se fue para Nazaret por miedo, pero ya Dios había profetizado que el niño iba a ser llamado Nazareno. Si eso no hubiese estado en los planes de Dios, José hubiese perecido en ese camino. ¿Por qué? Por dejarse llevar del miedo, porque no fue Dios que le dijo: José, toma el niño y vete a Nazaret. No, fue por el miedo. Se salvó él, se salvó el niño.
y se salvó el propósito porque estaba dentro de los planes de Dios conforme a una palabra que Él había dado hace cientos y cientos de años. Hoy no deje que el miedo te gobierne. Reconócelo delante de Dios porque el propósito que Él tiene contigo puede perecer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda compartir este video, darle me gusta, comentarlo y así vamos a poner un granito de arena para que esta enseñanza llegue a más personas, ya que por medio del conocimiento de la palabra de la verdad de Dios, el mundo tiene opción a ser salvo. Dios te bendiga, Dios te guarde y mañana en el nombre de Jesús continuamos en el capítulo 3 del libro de Mateo con nuestra cuarta parte. Amén.